sirve para separarla principalmente del medio exterior. Entonces, ¿qué relaciones tiene el globo ocular, tanto el del ojo del lado derecho como el del ojo del lado izquierdo? Pues las relaciones primordiales del globo ocular y de la órbita, evidentemente, serán en la parte superior con el cerebro, en la parte nasal con los senos paranasales, en la parte inferior con los senos paranasales y en la zona exterior principalmente es con el aire, pues con la pared, con el agente externo, ¿vale? Ahora, esta órbita está formada no solo por un hueso, sino por una serie de huesos que en general se considera que son 7 huesos, aunque en diferentes variantes anatómicas nosotros podemos observar que a veces hay otras personas en donde estos huesos suelen ser más. Entonces, básicamente son 7 huesos los que forman esta cavidad orbitaria. Esta imagen que están ustedes observando es de la órbita del lado derecho. Y la órbita del lado derecho en su pared superior está formada principalmente por el hueso frontal que la separa del cerebro, ¿vale? Separa la órbita del cerebro. Luego, en su pared temporal, y se le conoce como temporal porque está hacia el sector temporal, hacia donde está el hueso temporal. En su pared temporal, nosotros siempre decimos a lo que está hacia afuera del ojo le vamos a llamar temporal. En lo que está hacia adentro del ojo, hacia la línea medial, nosotros le vamos a llamar nasal para que no se pierdan, ¿sale? Entonces, todo lo que está hacia la línea media le vamos a llamar nasal. Todo lo que está hacia la línea externa, lejos de la línea media, le vamos a llamar temporal, ¿vale? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Bueno, doctor. entonces la pared lateral de la órbita está formada principalmente por el hueso cigomático y en la anatomía más moderna este hueso nosotros lo conocemos también como hueso malar, ¿vale? Entonces la pared superior por el hueso frontal, la pared lateral o la pared también conocida como pared temporal está formada por el hueso cigomático, ¿vale? Luego, la pared inferior o la base de la órbita o también llamada pared inferior de la órbita, está formada tanto por el hueso cigomático y por el hueso maxilar. Por ahí alguien está tecleando, por favor, nada más apáguele tantito su micrófono porque si no les oímos todo. Bueno, entonces la pared inferior está formada por parte del hueso cigomático y por parte del hueso maxilar. Y por último, fíjense, la pared medial o también llamada pared nasal, porque está hacia la nariz, es lo mismo decir pared medial o pared nasal, está formada por una serie de huesos. Está formada en parte por el maxilar, que está en color verde, el maxilar. Está formada en parte por el hueso lacrimal, que está aquí puesto en color morado. Y está formada en parte por el hueso etmoides. A esta pared del etmoides se le conoce como lámina papirácea del etmoides. Y se le conoce como lámina papirácea porque papiro significa papel y significa que es extremadamente tan delgada como el papel. Esta parte de este huesito que es el hueso etmoidal o el hueso etmoides tiene una parte anatómica que se llama lámina papirácea, que es tan delgada como el papel, y esto que no se les olvide, la lámina papirácea del etmoides, la lámina papirácea de fuente de fracturas, la zona más frecuente de fracturas orbitarias. Entonces, la zona que más se fractura de toda la órbita porque le dan un golpe con un puñetazo, con un bat, con un balón, con una bola de paintball, con lo que ustedes quieran. La zona que más frecuente se fractura es la lámina papirácea del etmoides porque es muy delgada. La zona de fractura más frecuente de toda la órbita es esta, ¿vale? Que no se les olvide.
Y por último, en el fondo de la órbita, tanto de la órbita derecha como de la órbita izquierda, está el séptimo hueso y que es el hueso, palatino, el rosita que está aquí, palatino, está el sexto y el séptimo hueso, que son el esfenoides y el hueso palatino, forman el fondo de la órbita y justo ahí es donde están los conductos que comunican a la órbita con otras áreas de nuestra cara. Entonces, en el fondo de la órbita está formada principalmente por dos huesos, por el hueso esfenoides y por este rosita que no le pusieron nombre aquí, que es el hueso palatino, que se comunica con el paladar. Bueno, en este fondo de la órbita hay tres agujeros que comunican a lo que tiene la órbita, que es el ojo y los músculos del ojo y los nervios que están en la órbita, los comunica con otras estructuras, con otras zonas de la cara. Entonces, hay tres agujeros. El primero de estos agujeros es este que está aquí, que se llama agujero óptico. Y este que es el agujero óptico comunica principalmente con el cerebro. Y por ahí pasa el segundo nervio craneal, que a ver, díganme, ¿cuál es el segundo nervio craneal? Segundo nervio craneal. Óptico. ¿El óptico? El óptico. Entonces, el nervio óptico pasa justo por el agujero óptico, ¿vale? Que es el nervio que nos hace a nosotros ver, ¿vale? Y por ese agujero óptico no solo pasa el nervio óptico, sino que por ese agujero óptico también pasan las arterias del ojo, ¿vale? Que dicho sea de paso, ya que andamos por ahí, se llama arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿vale? Bueno, entonces ese es el agujero óptico. Y luego hay otros dos agujeros que en realidad más bien ya no se les llama agujeros, se les llama fisuras. Una que se llama fisura orbitaria superior y otra fisura que se llama fisura orbitaria inferior. Bueno, en resumen, estas dos fisuras son también importantes porque a través de estas fisuras, en resumen, para no irnos tan profundo, a través de estas dos fisuras pasan específicamente, se drenan las venas del ojo, en parte se drenan las venas que van del ojo y de todas las regiones del ojo, y además por ahí pasan otra serie de nervios craneales. Pasan el tercero, pasa el cuarto nervio craneal, pasa el sexto nervio craneal y en parte pasa parte del séptimo y del noveno nervio craneal, ¿vale? Entonces, partes de esos nervios cruzan a través de esas fisuras orbitarias inferior y superior. Pero el más importante sería el agujero óptico porque justo por ahí pasa el nervio que nos hace ver, ¿vale? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está otra vez. Esto de todos modos al rato les subo la presentación, pero ahí está cómo se conforman las diferentes paredes de la órbita, ¿vale? Ahora, vamos a platicar de cómo se nutre el ojo, cómo le llega la nutrición. Entonces, aquí vamos a platicar de la circulación. Esta imagen es de la circulación arterial, ¿vale? Cómo se nutren tanto el ojo del lado derecho como el ojo del lado izquierdo. Pues resulta que eso depende específicamente, la circulación arterial del globo ocular depende específicamente de la arteria carótida interna. Si ustedes recuerdan, la arteria carótida interna puede venir de la arteria carótida común o puede venir también de la subclavia, pero la arteria carótida interna tiene muchas subdivisiones. Pero la arteria carótida interna, la primer rama de la arteria carótida interna es justo esta que se llama arteria oftálmica, que se las había comentado yo hace un rato, que pasa junto con el nervio óptico por el canal óptico o por el agujero óptico, ¿sales? Ellos dos pasan juntos
pasan por el agujero óptico, arteria oftálmica y nervio óptico. Vean, ahí va la relación. Ahí va el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien importante que ustedes recuerden, porque esta es pregunta muy común de examen en muchos lugares, que la arteria oftálmica siempre es la primera rama de la arteria carótida interna. La primera rama de la arteria carótida interna es la arteria oftálmica. Y después van muchas otras ramas de la arteria carótida interna, pero justo esta arteria carótida interna termina en el polígono de Willis. Si ustedes se acuerdan, es parte porque no todo la arteria carótida interna no toda termina formando el polígono de Willis. También hay una circulación posterior que viene de las vertebrales y de las basilares, pero parte de la circulación cerebral, que es el polígono de Willis, viene de la arteria carótida interna. Entonces, hay una relación bien importante entre la nutrición arterial del ojo y la circulación cerebral que está dada por el polígono de Willis. Muchas veces esta arteria carótida interna, generalmente, principalmente con la edad, a esta arteria carótida interna le van pasando ciertos procesos degenerativos. Se va degenerando. Y principalmente lo que le sucede es la ateroesclerosis, que si ustedes recuerdan, la ateroesclerosis es el depósito en las capas medias, principalmente en las capas medias de muchas arterias, pero estamos hablando ahorita de la arteria carótida interna. Entonces, en la ateroesclerosis se va depositando calcio y principalmente grasa, principalmente lípidos derivados del colesterol. Se va depositando iones de calcio y de grasa y se forman estas placas de calcio con grasa en la arteria carótida interna. Entonces, cuando hay mucha ateroesclerosis en las arterias, en cual sea, pero en esta arteria carótida interna, la arteria carótida interna se va tapando. Se va tapando la arteria carótida interna. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Al obstruirse, cuando se tapa la arteria carótida interna, cuando se obstruye, hay una disminución de la circulación. Y resulta que muchas veces la arteriosclerosis de la arteria carótida interna al sitio que principalmente afecta es la arteria oftálmica. Muchas veces las manifestaciones de unas placas de ateroma de la arteria carótida interna es que los pacientes pierden visión. Se tapa con un coagulito la arteria oftálmica, después el coágulo se deshace y les regresa visión. Se tapa y se pierde visión, se destapa y les regresa la visión. Entonces, a eso se le conoce como amaurosis fugax. A los pacientes que pierden totalmente la visión y que recuperan totalmente la visión en el transcurso de más o menos 1 a 5 minutos, es pérdida total, no es verbo rosito, es pérdida total de la visión de un ojo transitoria. Pérdida total de la visión en ojo transitoria se le conoce como amaurosis fugax. Puede ser de un lado, puede ser de los dos. Puede ser que esté tapada la arteria carótida interna de un lado o de los dos, ¿vale? Entonces, a eso se le conoce como amaurosis fugax y es una premonición o es un factor predisponente para infartos cerebrales, que es a lo que ustedes conocen como eventos vasculares cerebrales. Entonces, dato clínico extremadamente importante, que no se les olvide, un paciente que tiene pérdida total transitoria de la visión, pierde totalmente, no ve sombras, ni sombras ve, y que recupera su visión, es un dato de que ese paciente está a punto de tener un evento vascular cerebral porque ya se le está tapando la oftálmica, pero el coágulo va a ir subiendo hacia las arterias más arriba, como hacia las arterias cerebrales. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, esta arteria oftálmica, en cuanto entra por el agujero óptico, se divide en muchas ramas. Si ustedes se dan cuenta, no nos vamos a aprender todas sus ramas. Pero si ustedes se dan cuenta, se divide en ramas que van hacia los músculos, se divide en ramas que van hacia otras partes como son los huesos cigomáticos. De aquí me interesa
que ustedes sepan que la arteria oftálmica es la primer rama de la arteria carótida interna y que entre muchas otras de sus ramas, la arteria oftálmica origina y genera a la arteria central de la retina. Entonces, esta arteria oftálmica, una de sus principales ramas es la arteria central de la retina, que va a ir a nutrir, que nutre principalmente a la retina adentro del ojo, nutre a la retina y en parte a el nervio, parte del nervio óptico adentro del ojo, ¿vale? Entonces, esto es lo que me interesa que se aprendan. Hay otras muchas ramas, como se llaman arterias etmoidales, arterias ciliares cortas, ciliares largas. Todas estas son también arterias derivadas de la arteria oftálmica, pero la principal sería la arteria central de la retina. Bueno, ahora vamos a platicar ahora del drenaje venoso. Bueno, fíjense, entonces, ahora vamos a platicar de cómo drena su sangre el globo ocular. El globo ocular drena toda su sangre principalmente a través del seno cavernoso. Los senos cavernosos son justo, estos senos cavernosos son los drenajes de toda la circulación cerebral, son los drenajes de la circulación cerebral y en este caso también del ojo. Entonces, el ojo drena específicamente su sangre al mismo sitio en donde drena el cerebro su sangre, ¿vale? Entonces, observen todas estas venitas, observen estas venitas que van acá, como drenan al ojo, van hacia la parte posterior por la fisura orbitaria superior, atraviesan ese agujero que yo les comenté hace un rato que se llama fisura orbitaria superior, y a través de esa fisura orbitaria superior drena la sangre hacia el seno cavernoso. Entonces, toda la circulación del globo ocular, toda la sangre que ya va con dióxido de carbono, que ya va con desechos, la drenan específicamente hacia el seno cavernoso, a través de diferentes venas también, como lo vienen observando, a través de una vena oftálmica superior y una vena oftálmica inferior que se fusionan en una vena oftálmica común y que van hacia el seno cavernoso. Entonces, la vena oftálmica es la que drena la parte superior del ojo, la vena oftálmica superior, y la vena oftálmica inferior la que drena a la parte inferior del ojo. Pero aquí hay algo extremadamente importante. Pongan mucha atención en esta imagen. Observen ustedes cómo hay alguna serie de venas que vienen desde la parte superficial de la cara que se llaman vena facial, que esta va al lado de la nariz, justo va al lado de la nariz, todos la tenemos justo aquí al lado de la nariz, transcurre por aquí alrededor de la nariz y a partir de ahí, algunos trayectos de estas venas penetran por los párpados, digamos, y van hacia el fondo del ojo, tanto en el sector superior como en el sector inferior. Y ustedes, si ustedes se acuerdan, se pueden inyectar actualmente, y sobre todo ahora que hay mucho médico estético y todo ese tipo de cosas, hay gente que está inyectando cosas en este sector, aquí alrededor de la nariz, aquí en los pliegues, aquí alrededor de la nariz y de los labios. Es bien importante que esa zona no se inyecta esa zona, porque si nosotros inyectamos, por ejemplo, aquí ácido hialurónico o inyectamos alguna cosa aquí al lado de la nariz, se puede ir directamente a la circulación venosa y de ahí de la circulación venosa entrar por la circulación profunda, dañar específicamente a la circulación venosa al nervio óptico o incluso generar que en el seno cavernoso se genere una trombosis, algo que se llama trombosis de seno cavernoso, que eso es como una especie de infarto, se tapan las venas, ¿sale? Entonces, es muy importante que no se inyecten cosas cercanas a la nariz, porque justo ahí pasan estas venas que se llaman venas faciales, que lanzan ramas hacia la parte profunda y de ahí se va hacia el seno cavernoso, ¿vale? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? En el mismo sentido, también puede haber infecciones que hay alrededor de los párpados, puede haber infecciones en los párpados o infecciones en la piel de los
de alrededor del ojo que si no las tratamos, senos, por ejemplo, el seno maxilar, estos senos, cuando se infectan por alguna bacteria, pueden tener comunicación las bacterias y llevarse la infección hacia tractos profundos como sería el seno cavernoso. Esto pasa principalmente en los niños. Los niños pueden llegar a tener infecciones en los párpados que si no las cuidamos de manera importante pueden atravesar las bacterias a través de estas venas oftálmicas y llegar hacia el seno cavernoso y generar ese seno cavernoso, trombosis de seno cavernoso infecciosas. Entonces, bien importante que en los niños no los pierdan de vista. Quienes tengan infecciones en los párpados se deben de tratar de manera pronta para evitar que los niños se contagien de manera más profunda, porque los niños no tienen tan buena separación de los tejidos externos hacia los tejidos internos, ¿vale? Por eso es importante saber anatomía, no es nada más porque los quiera yo fregar. Bueno, ahora vamos a platicar de los nervios que tienen que ver con el ojo, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, hay varios nervios craneales, son 12 nervios craneales que van en pares, por eso es que también se les suele poner como pares craneales, pero en realidad el nombre correcto son nervios craneales. Vale, bueno, entonces fíjense, con el globo ocular hay muchos nervios craneales que tienen que ver. Entonces, el primer nervio craneal que tiene que ver con el globo ocular es el más obvio, que ya platicamos de él, que ese es el segundo nervio craneal, que es el óptico, ¿sale? Entonces, el nervio craneal que tiene que ver, el que le da función como tal a el ojo, es el nervio óptico, que más adelante vamos a platicar de él, ¿vale? Pero también tiene que ver con el globo ocular, el tercer nervio craneal, que es al que nosotros conocemos como motor ocular común. Antes se le conocía así, actualmente se le conoce como óculo motor, ¿vale? Después, el cuarto nervio craneal es al que nosotros actualmente le conocemos como nervio troclear, aunque antes se le conocía como patético. ¿Ok? Luego, el siguiente nervio craneal que tiene que ver con el ojo es el facial, el trigémino. Entonces, el trigémino tiene que ver con el ojo porque es el que le da se le conoce como trigémino, y le da principalmente la sensibilidad táctil al globo ocular, ¿vale? Luego viene el sexto nervio craneal, que antes se lo conocía, que ahora se le conoce como abductor, y antes se le conocía como motor ocular externo. Y el siguiente nervio craneal es justo el facial, que tiene que ver con el globo ocular, y el facial específicamente tiene que ver con los movimientos de la cara y en parte de los párpados. Ahorita veremos. Entonces, ya les dije más o menos qué hace el quinto nervio craneal, que da la sensibilidad táctil. Ya les dije qué hace el séptimo nervio craneal, que es el facial, que mueve específicamente a la cara. Pero no les he dicho qué hace el tercero, el cuarto y el sexto, que es lo que vamos a platicar justo aquí en esta diapositiva, ¿vale? Entonces, fíjense, les voy a platicar qué es lo que hace justo el tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal es el que ustedes están observando aquí en color naranja. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Me Sí. siguen? Ok, entonces fíjense. El tercer nervio craneal, que es el que antes conocíamos como motor ocular común y hoy lo conocemos como oculomotor, hay tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y es específicamente, como dice su nombre, es motor. Y sirve para mover en parte a el ojo. Hay otros nervios que sirven para mover el ojo, pero este es el principal. Y el tercer nervio craneal sirve para mover el ojo hacia varios músculos. Entonces, fíjense, el primer músculo que mueve el nervio oculomotor es el músculo elevador del párpado superior, o MEPS para los cuates.
músculo elevador del párpado superior. Entonces, pues, ¿qué creen que haga el músculo elevador del párpado superior? ¿Qué creen que haga? Eleva el párpado. Eleva el párpado superior, ¿no? Agua pasa por mi casa. Entonces, el primer músculo que mueve el óculo motor es el músculo elevador del párpado superior. Sirve para subir los párpados, para abrir los párpados, ¿vale? Ahora, no es lo único que hace el nervio oculomotor, también hace otras cosas. Sirve para inervar a otra serie de músculos como son el recto superior, ¿ok? Que sirve para subir a el ojo, para elevar el ojo, llevarlo hacia arriba, recto superior, ¿sale? También sirve para inervar al recto medial o también llamado recto interno, recto medial o recto interno, que sirve para llevar el ojo hacia adentro o para acercarlo hacia la línea media, ¿ok? ¿Sí queda claro? También sirve para inervar al recto inferior, que sirve para bajar a el ojo o en un movimiento que nosotros conocemos como depresión. Baja a el ojo, lo deprime, ¿ok? También sirve además para mover a otro músculo que nosotros conocemos como oblicuo inferior. Lo que hace es torcer o torsionar, tuerce al ojo, lo rota. En realidad lo que hace el oblicuo inferior es rotar el ojo. Nuestros ojos rotan, no solo se mueven hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, sino que cada vez que nosotros movemos nuestra cara o nuestra cabeza, los ojos rotan en dirección contraria a la rotación de la cara para que no nos perdamos. Obviamente hasta cierto punto, si nos ponen de cabeza no van a rotar por completo los ojos, pero lo que hacen los músculos oblicuos, que ahorita vamos a platicar del otro, en este caso el oblicuo inferior, lo que hace es que cuando yo giro la cara hacia un lado, el músculo oblicuo inferior gira a los ojos hasta cierto punto hacia el lado contrario. Entonces, lo que hace el músculo es rotar el ojo hacia la dirección contraria de la cara, ¿vale? Entonces, este es el funcionamiento o para lo que sirve justo solo el tercer nervio craneal. Tanto en el ojo del lado derecho como en el ojo del lado izquierdo hacen exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a platicar justo del cuarto nervio craneal. El cuarto nervio craneal, que es al que nosotros conocemos como patético, el nervio patético o actualmente también llamado troclear. ¿Para lo que sirve este cuarto nervio craneal? Es para mover o inervar al músculo oblicuo superior, ¿vale? Y el músculo oblicuo aquí nos lo ponen en este color moradito, y aquí está el oblicuo superior. Quiero que observen algo del músculo oblicuo superior. Tiene un trayecto extremadamente largo. Es de los nervios craneales que mueven al ojo, es el más largo. Y fíjense cómo viene, también sirve para rotar a el ojo. Entonces, un músculo, el oblicuo inferior, sirve para rotar hacia un lado el ojo y el oblicuo superior sirve para rotarlo hacia el otro lado. Entonces rotan, son contrarios, el oblicuo inferior y el oblicuo superior sirven para rotar uno hacia un lado y otro hacia otro lado, ¿vale? Y este músculo, este nervio que se llama nervio troclear, se llama específicamente nervio troclear porque inerva a este que es el oblicuo superior, y este músculo oblicuo superior justo está insertado en una estructura anatómica que se llama tróclea, que es como una especie de sostén para el músculo, como si fuera una fijación del músculo que se llama tróclea, que está en la órbita, ¿vale? Entonces se le llama músculo en nervio troclear porque inerva el oblicuo superior, que es el que está insertado en esta estructura anatómica que se llama tróclea,
¿vale? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? ¿Me oyen? Sí, doctor. ¿Sí? Lo último que casi no escucho. A ver, otra vez hábleme más fuerte porque luego no los oigo. Ya estoy bien. Que la función no se escuchó mucho, se le cortó. La función es rotar el ojo. Entonces, fíjense, a ver, para que no se confundan. Habíamos hablado hace un rato del oblicuo inferior, que el oblicuo inferior está inervado por el tercer nervio craneal, no se confundan. Y el oblicuo superior, este que es el oblicuo superior, está inervado por el cuarto nervio craneal. Ambos tienen la función de rotar, pero fíjense, los oblicuos, imagínense que este es el ojo, esto es un ojo, esto es la nariz y esto es la oreja, ¿vale? ¿Sí me siguen? ¿Me entienden mi imagen o no? Sí, Bueno, sí, doc. entonces el oblicuo inferior rota el oblicuo inferior, que estaría aquí el músculo oblicuo inferior, lo que hace cuando se contrae, de hecho el oblicuo inferior digamos que se fija como hacia el sector de la nariz. El oblicuo inferior se fija, a ver, se los va a pintar de un color diferente. Ahí lo que les estoy pintando en rojo es el oblicuo, ahora en verde es el oblicuo inferior. Este es el oblicuo inferior. Bueno, cuando se contrae el oblicuo inferior, hace que el ojo rote hacia afuera, que se roten hacia afuera los ojitos, ¿sale? Entonces, lo que hace el oblicuo inferior es una rotación externa, ¿sale? Se rotan hacia afuera los ojos. A diferencia del el oblicuo superior, aquí está otra vez el ojo, la nariz y la oreja. El oblicuo superior lo que hace es rotar hacia adentro los ojos, entonces se compensan. El oblicuo inferior rota hacia afuera los ojos, el oblicuo superior rota hacia adentro los ojos, ¿sale? Desde luego tienen que ir jugando, o sea, hay una compensación entre un ojo y el otro. No pueden rotar los dos hacia afuera, los dos ojos, ni pueden rotar los dos hacia adentro. Mientras que uno hace una cosa, el otro tiene que hacer lo contrario, ¿vale? Entonces, el oblicuo superior rota hacia adentro del ojo, está inervado por el cuarto nervio craneal, y el oblicuo inferior rota hacia afuera a los ojos, está inervado por el tercer nervio craneal, ¿vale? Después lo vamos a ver, hay una clase específica de estrabismo y de desviaciones de los movimientos de los ojos que nos vamos a tardar en llegar en eso como en unas 4 semanas, ¿vale? Por último, de los músculos, de los nervios que tienen que ver con los movimientos oculares, está justo este que es el sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal también antes se le conocía como motor ocular externo y ahora se le conoce como abductor, como nervio abductor o abducens, también conocido como abducens. Bueno, ¿por qué se le conocía como motor ocular externo? Porque justo su función de este motor ocular externo es inervar al músculo recto exterior, o también llamado, que es lo mismo, recto lateral, músculo recto lateral, ¿vale? Y entonces lo que hace este músculo recto lateral es llevar a los ojos hacia afuera. Tanto al ojo del lado derecho lo lleva hacia la oreja, como al ojo del lado izquierdo lo lleva hacia la oreja izquierda. Es decir, aleja a los ojos de la línea media. Y a ese movimiento de alejarse de la línea media nosotros lo conocemos como abducción, ¿vale? Es por eso que actualmente en la anatomía moderna a el músculo, a el nervio motor ocular externo ya no se le conoce como motor ocular externo, sino como nervio abductor o abducens, ¿vale? ¿Por qué? Porque aleja a el ojo de la línea media. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno. Y aquí estamos viendo otro nervio craneal, que sería el quinto nervio craneal, que es uno de los nervios grandes, de los nervios más grandes. El quinto nervio craneal es al que nosotros conocemos como trigémino, ¿vale?
El quinto nervio craneal es el trigémino. Y ese nervio trigémino, se los voy a enseñar aquí en la imagen. Fíjense, este que es el nervio trigémino tiene un ganglio que se llama ganglio trigémino y se divide en 3 subdivisiones o 3 nervios gemelos, por eso es que se le conoce como trigémino, porque son 3 gemelos. Entonces, tiene 3 subdivisiones. La rama que se le conoce como rama 5.1, rama 5.1, rama 5.2 y rama 5.3. Rama 5.1, rama 5.2 y rama 5.3. También tienen nombre, o sea, se les puede decir por número o por nombre, pero así como a los pacientes no es correcto llamarles por número, sino que se les tiene que decir su nombre, a oftálmica o nervio oftálmico. Al 5.2 se le conoce como rama maxilar o nervio maxilar y al tercero se le conoce como rama mandibular o nervio mandibular, ¿vale? Pero al final el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular son ramas del nervio trigémino, ¿ok? Para que no haya duda. Y no confundir oftálmico con óptico, porque son cosas completamente diferentes. El óptico es el que nos hace ver, el que transmite la luz de los ojos hacia el cerebro. El oftálmico es el que nos hace sentir a las sensibilidades de dolor, de sensación de basuras, de ardor del ojo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el nervio trigémino? Da la sensibilidad táctil y de dolor del globo ocular y en general de toda la cara, ¿eh? O sea, el nervio trigémino no solo es para el ojo, es para toda la cara, pero bueno, parte del ojo lo sentimos con el oftálmico y con el nervio maxilar, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Y aquí no aparece, pero ya les había yo mencionado, no aparece en la imagen, pero ya les había mencionado que el séptimo, que es el nervio facial, tiene componentes principalmente motores, sirve para mover cosas y su funcionamiento son los músculos de la expresión facial. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el ojo? Porque específicamente alrededor del ojo hay una serie de músculos que protegen a el ojo, que son los músculos orbiculares. Los músculos orbiculares sirven para cerrar los párpados. Entonces sirven para cerrar a los párpados para protegerlos. Entonces tenemos músculos que abren a el párpado, que estaban inervados por el tercer nervio craneal, que es el músculo elevador del párpado superior. Y tenemos músculos que nos cierran a los párpados, que son los músculos orbiculares que están inervados por el séptimo nervio facial. ¿Vale? Entonces, imaginen, a ver, piénsenle. A ver, pregunta, bien importante. ¿Qué le pasará en los ojos? ¿Qué le pasará en los ojos a un paciente? Pongan mucha atención y no hablen a lo loco. Observen este esquema, observen lo que les acabo de escribir y qué le pasará, y dense 10 segundos de pensar antes de contestar a lo loco. ¿Qué le pasará a un paciente que tiene parálisis facial? ¿Cómo va a tener los ojos abiertos o cerrados? Parálisis facial. ¿Le costará abrir los ojos o le costará cerrarlos? ¿Cerrarlos? Exacto. Entonces, un paciente que tiene parálisis facial sufre de que no puede cerrar los ojos eficientemente, porque lo que hace el músculo orbicular que está paralizado en una parálisis facial es cerrar los párpados. Por lo tanto, los ojos no se pueden cerrar y a esos pacientes se les seca el ojo y se puede perforar el ojo por resequedad. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor.
Bueno, doctor. a ver, entonces ya esto ya lo Sí, vimos, doctor. es parte de lo mismo. Ahora vamos a hablar justo del segundo nervio craneal, ¿ok? Del segundo nervio craneal, que es el nervio óptico, que es el que le da al ojo su sensibilidad también, pero en este caso da la sensibilidad visual, es decir, a la luz, ¿ok? Entonces, el segundo nervio craneal, o que también llamado nervio óptico, es el que nos da a nosotros la sensibilidad a la luz o sensibilidad visual. Y entonces hay una sensibilidad visual tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Quiero que observen que estas dos cositas que ven, estas dos bolitas ahí, son los ojos o globos oculares. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense. El ojo, adentro del ojo hay unas estructuras muy especializadas que se llaman retinas. Las retinas son sensibles, son las áreas del ojo que son sensibles a la luz. Y estas retinas, que son las áreas sensibles a la luz, convierten la luz ambiental, la luz que hay a nuestro alrededor, la convierten en electricidad, ¿sale? Es decir, convierten fotones y la convierten en electrones, pero ya les platicaré después cómo hace eso. Pero básicamente la luz estimula a unas células que están en esa retina que se llaman fotorreceptores. Y estos fotorreceptores se despolarizan con la luz, ¿ok? Ya lo debieron de haber visto en fisiología, pero llega la luz, estimula a estos fotorreceptores y generan un impulso eléctrico. O sea, no es magia, simplemente que la luz estimula a estas células fotorreceptoras y estas células fotorreceptoras descargan iones de sodio y de potasio y convierten esa señal luminosa en señal eléctrica. Eso se lleva a cabo específicamente en la retina, ¿vale? Bueno, en la retina del ojo del lado derecho se generan axones. La retina realmente es un nervio que está plano, digamos, pero se fusionan todos los axones de la retina en un punto y van a formarnos a el nervio óptico. Entonces, todas las células de la retina mandan axones a un sitio en específico, mandan sus axones a un sitio específico que se llama nervio óptico. Pasa tanto en el ojo derecho como en el ojo del lado izquierdo. Entonces pasa tanto acá como acá. Y entonces, fíjense que este nervio óptico sale del ojo y se mete hacia el cerebro. Se mete hacia el cerebro. Tanto en el ojo del lado derecho como en el ojo del lado izquierdo pasa eso. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Estos nervios ópticos van hacia el cerebro específicamente, estos nervios ópticos van hacia el cerebro, hacia una estructura ya de adentro del cerebro, ya dentro del ojo, que nosotros conocemos como diencéfalo. Entonces, los nervios ópticos salen del ojo, se meten hacia el cerebro y penetran a una parte del cerebro que nosotros conocemos como diencéfalo, ¿vale? Aquí en el diencéfalo están los nervios ópticos, todo esto son los nervios ópticos, y se fusionan los dos nervios ópticos de un ojo y del otro, se fusionan en esta zona que nosotros conocemos como diencéfalo, ¿sale? O también una parte del diencéfalo que nosotros conocemos como hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo es un área específica del diencéfalo, ¿vale? Diencéfalo. Bueno, ahí en el hipotálamo, que es parte del diencéfalo, los nervios ópticos ahí se fusionan y parte de esos nervios ópticos, algunas de sus axones se cruzan hacia el otro lado del cerebro y otros no se cruzan. Entonces, fíjense, pongan mucha atención en esto que les estoy platicando. El nervio óptico que viene del ojo del lado derecho entra al cerebro,
viene completito el nervio óptico que viene del ojo del lado derecho, llega a esta estructura que es el diencéfalo y ahí se divide el nervio óptico en una parte que se va a conservar del mismo lado del cerebro y otra parte que se va a cruzar hacia el otro lado del cerebro, ¿vale? Lo mismo pasa con el otro ojo, con el otro nervio óptico. Manda su nervio óptico hacia el cerebro y una parte se cruzará hacia el otro lado del cerebro y otra parte se cruzará, no se cruzará y se seguirá del mismo lado del cerebro. A esta zona de cruce, de axones se le conoce como quiasma óptico. Entonces, el quiasma óptico es una estructura del sistema nervioso central en donde se cruzan parte de los axones que vienen del nervio óptico derecho y parte de los axones que vienen del nervio óptico izquierdo. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ahí va, más o menos, ¿sale? Bueno, y después estos axones van hacia justo a un núcleo del diencéfalo, que se llama área visual del tálamo, y de ahí estos axones se siguen hacia la corteza visual que está en la corteza occipital del cerebro. Si ustedes recuerdan, tenemos varios lóbulos y el lóbulo que procesa toda la información que viene de los ojos, el lóbulo que procesa toda la información visual, justo está hasta atrás, está en el lóbulo occipital hasta atrás de nuestro cerebro. Entonces, la vía que tienen que recorrer todos los estímulos visuales que se convierten en eléctricos corre desde la retina y llega hacia la corteza visual, ¿vale? Entonces, tiene que recorrer desde hasta delante de nuestra cabeza y recorre todo ese impulso eléctrico a través de diversos axones, llega hacia la corteza posterior en la corteza occipital, ¿vale? Entonces, a todo esto, a toda esta línea de axones o a toda esta línea eléctrica se le conoce como vía visual, ¿sale? Entonces, la vía visual es un conjunto de neuronas que van desde la retina en el ojo hasta la corteza visual. ¿Sí me siguen? Y entonces, en resumen, entonces empieza la vía visual en la retina, de ahí se va hacia los nervios ópticos, de ahí se cruzan parte de sus axones, se cruzan aquí en el quiasma óptico, y de ahí la vía visual transcurre hacia la corteza visual que está hasta atrás, ¿vale? ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, doctor. Entonces, esto, vía visual o vía óptica también se le llama, ¿eh? También vía óptica o vía visual, es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto ya lo platicamos, de los nervios oculomotores, ya lo platicamos. Y ahora vamos a platicar, antes de irnos para allá, les voy a platicar un poquito de los músculos. Vamos a platicar de esto para ir avanzando. Entonces, en resumen, ya platicamos de lo que hay afuera de los ojos, ya platicamos de los nervios, vamos a platicar ahora de los músculos, solo haciendo un resumen. Básicamente hay siete músculos extraoculares. 7 músculos extraoculares, ¿sale? De esos ya habíamos platicado la mayoría de ellos. De estos 7 músculos extraoculares, hay uno que se llama músculo elevador del párpado superior. Hay 4 rectos para cada ojo y 2 oblicuos. ¿Ok? Déjenme ver mejor este. Entonces, este ya dijimos que sirve para elevar al párpado superior. De los 4 rectos habíamos dicho que hay un recto superior, hay un recto lateral, un recto inferior y un recto medial. Y aquí están, fíjense. Esta es la nariz, esta es la oreja
y esto es el ojo del lado derecho, ¿ok? Entonces, aquí está la pupila, que es la ventanita que tenemos ahí en medio del ojo, y aquí arriba tenemos el músculo recto superior. Este recto superior sirve para subir al ojo en un movimiento que nosotros conocemos como elevación. Aquí está el recto inferior, que sirve para bajar el ojo en un movimiento que nosotros conocemos como depresión. Luego está aquí el recto medial, del lado de la nariz o del lado de la línea media, que sirve para llevar a el ojo hacia la línea media, aducción. Entonces, el recto medial genera un movimiento que nosotros conocemos como aducción. Y después tenemos el recto lateral, que está localizado hacia la oreja, en el sector de la oreja del ojo, digamos, y sirve para alejar a el ojo de la línea media, y a eso nosotros lo conocemos como abducción o abducción, para que no se confunda, ¿vale? Y además tenemos a los dos oblicuos que aquí están observando. Aquí hay un oblicuo inferior que sirve para rotar el ojo hacia afuera, hace que el ojo se rote hacia afuera, digamos que rota desde la nariz hacia la oreja, ¿vale? Y después aquí arriba tenemos a el oblicuo superior, aquí está el oblicuo superior, que sirve para rotar a el ojo hacia adentro, hace una rotación desde la oreja hacia la nariz, ¿vale? Así es como se distribuyen los músculos extraoculares. Y ahora vamos a revisar justo cómo están las estructuras de los párpados. Ahora les voy a platicar de las estructuras que son los párpados. Ya casi acabamos. Bueno, falta poco, falta menos, pues, ¿sale? Los párpados son estructuras que sirven para proteger a el ojo y están formados por una serie de capas que sirven para proteger el ojo. Entonces, los párpados son son proyecciones de la piel que sirven para proteger el ojo y tienen múltiples capas. Son estructuras extremadamente complejas porque tienen muchos tipos de tejidos ahí dentro de esa estructura tan pequeña. Tienen muchos tipos de tejidos. La capa más superficial de los párpados, la primera de ellas es la piel, ¿ok? Y es la piel con sus anexos, que serían también las pestañas. La piel y las pestañas sería la capa más superficial, ¿ok? Luego, justo debajo de la piel, embebido casi en la piel, está el músculo orbicular, que yo ya les había dicho que el músculo orbicular sirve específicamente para cerrar a los párpados, ¿ok? Luego, justo debajo de la piel hay una capa que es el músculo elevador del párpado superior, el músculo elevador del párpado superior. En realidad no es como tal el músculo, sino es más bien la aponeurosis, es decir, la fascia, porque el músculo está un poquito más arriba, pero ya solo su tendoncito es el que llega directamente hacia el músculo. Entonces está el tendón del músculo elevador del párpado superior. Luego, abajo de ese músculo elevador del párpado superior hay una estructura que nosotros conocemos como tarso. El tarso es el esqueleto fibroso de los párpados, no es hueso, ¿eh? No es cartílago, no es hueso, principalmente son fibras de colágeno que le dan esa estructura rígida al párpado, que no es como la piel de los cachetitos o como la piel de los labios, sino que es una estructura bastante más rígida, ¿vale? Entonces, a eso se le conoce como tarso. Y por último, la capa más interna de los párpados, la capa más profunda, es una capa que nosotros conocemos como conjuntiva, que es una mucosa, o sea, produce mucina. Entonces, es lisita, sirve para, digamos, tener contacto con el globo ocular. Entonces, tanto el párpado superior como el párpado inferior tienen más o menos estas estructuras y sirven específicamente para
proteger de cuerpos extraños, por ejemplo, las pestañas. El tarso tiene, en medio del tarso tiene unas glándulas que producen grasa para lubricar el ojo. La conjuntiva produce mucina, que está llena de agua y de moquito para tratar de proteger el ojo, el globo ocular, ¿vale? Y bueno, y los músculos que sirven para abrir y para cerrar el párpado. Entonces, más o menos de eso se tratan los párpados, ¿vale? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Y aquí lo que les estoy enseñando es cómo está la vía lagrimal, para que los ojos también tienen una producción de lágrima en la superficie, y eso está producido específicamente por estas estructuras que se llaman glándulas lagrimales, que están localizadas debajo de los párpados. Ahí están localizadas las glándulas lagrimales que producen la lágrima, lubrican a el ojito, mantienen lubricado a el ojo. Lo que hacen los párpados es exprimir a las vías lagrimales y distribuir a la lágrima, y hay una vía de drenaje, de la vía lagrimal. Entonces, hay quien produce la lágrima, que es la glándula lagrimal. Quien distribuye la lágrima son los párpados distribuyen la lágrima, y hay una zona de drenaje de la vía lagrimal. El drenaje lagrimal lo vamos a ver cuando veamos más adelante las enfermedades de la vía lagrimal, pero hay un drenaje lagrimal por estos tipos de canalículos. Los canalículos lagrimales drenan a la lágrima cochina ya mugrosa, la drenan desde el ojo, la vía lagrimal se drena desde el ojo y se va hacia la cavidad nasal, debajo del cornete inferior, ahí se drena la vía lagrimal, ¿vale? A través de este conducto que se llama conducto nasolacrimal o lacrimonasal, ¿vale? Entonces, la lágrima no es nada más eso, no es nada más que se elimina, sino que tiene todo un proceso de producción, de distribución y un proceso de drenaje que debe de ser, que está bien controlado para tratar de que el ojo esté funcionando bien. Si no se produce lágrima, el ojo raspa contra el párpado, y el párpado, en lugar de lubricar, raspa, daña a la transparencia del ojo y el paciente se queda ciego. Si el paciente se le obstruye el drenaje de la vía lagrimal, se acumula moco mugroso en este sector, se infecta el ojo y puede llegar a generar también pérdida visual, ¿vale? Esto es muy común que lo veamos, sobre todo en los niños. En los niños recién nacidos tienen tapada la vía lagrimal y se les suele acumular la lágrima mugrosa y pueden llegar a infectarse frecuentemente. Y ahora vamos a platicar ahora ya como tal del globo ocular, ¿vale? Entonces ya platicamos de todos los agentes externos, todo lo que rodea el ojo, y ahora sí vamos a platicar del globo ocular. Entonces, fíjense, el globo ocular, su objetivo es enfocar las imágenes en esta estructura anatómica que está hasta acá atrás, que se llama retina. Pero debe de haber una estructura transparente, debe de haber una estructura completamente transparente para que la luz llegue hacia allá abajo, ¿vale? Entonces, básicamente, el ojo es como tal un globo, y es un globo que está formado por 3 capas, ¿vale? Esas capas, la capa más externa que aquí la ven en color blanco, es una capa primordialmente formada por fibras de colágeno. Es como el esqueleto del ojo, pero no es un hueso, son fibras, ¿sale? Son fibras primordialmente de colágeno. Y esa capa externa, la capa más externa del globo ocular, está formada por 2 estructuras anatómicas que se llaman esclera. Ay, yo me equivoqué aquí, déjenme les borro. Y vamos a ver. La capa que se llama esclera y la otra capa que es la córnea. A ver, se las voy a enseñar, fíjense. Entonces, la capa externa del ojo es la capa de fibras de nuestro ojo, que es esto, es lo blanco que vemos nosotros en nuestro ojo, es la esclera. Y hacia adelante, la esclera se transparenta. En la parte más anterior del ojo, la esclera deja de ser blanca y se transparenta
en la estructura anatómica que nosotros conocemos como córnea. Entonces, la parte de adelante del ojo es una capa fibrosa, pero de fibras transparentes que permiten que la luz atraviese, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos en la primer capa del ojo, que es la capa externa, que está formada, como les dije, por la esclera en la parte posterior, que es la parte más blanca, y en la parte anterior la esclera se transparenta, permitiendo el paso de la luz, y a esa estructura le conocemos como córnea, ¿vale? Segunda capa del globo ocular. Entonces, fue primero una. La segunda capa es una capa que nosotros conocemos como uvea. Y la capa uvea es esta que ustedes ven aquí como color rojito. Se las voy a poner otro color diferente. Esta capita del globo ocular, acuérdense que el globo, pues es como un cascarón. El globo ocular tiene un cascarón y está hueco en medio. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ahí tenemos una capa intermedia que nosotros conocemos como uvea, y la capa uvea está formada principalmente por vasos y sangre, ¿vale? Entonces, abajo de la esclera tenemos a la capa uvea, que va a adquirir diversos nombres. La uvea, cuando está muy atrás del ojo, cuando está hasta el fondo del ojo, la uvea en la parte posterior del ojo, la capa más profunda, la vamos a nosotros a conocer como coroides. Entonces, en la parte que está hasta atrás del ojo, esto es afuera y esto es adentro, para que no lo duden. Entonces, esto es hacia afuera, digamos, el aire, y esto es el fondo de la órbita, ¿sale? Entonces, en la parte más profunda del globo ocular, la uvea específicamente adquiere un nombre que se conoce como coroides, ¿vale? En la parte intermedia del ojo, la uvea adquiere unos músculos. La parte media de la uvea se le conoce como cuerpo ciliar. Y característicamente esa uvea, además de tener vasos y sangre, tiene unos músculos. ¿Ok? Y la parte más anterior, o la parte más de hasta adelante de la uvea, se le conoce como iris. Esta parte de hasta adelante de la uvea se le conoce como iris. ¿Vale? Y por último, la capa más interna del globo ocular, que aquí se las estamos pintando como color amarillito, es una capa formada por nervios. Está formada por nervios, y a esa capa más interna del globo ocular la conocemos como retina. Esta de aquí, esta amarillita, es la retina. Y la retina sirve para, digamos, absorbe la luz y convierte a la luz en electricidad. ¿Vale? Y en medio del ojo hay una cavidad. En medio del ojo hay una cavidad que nosotros conocemos como cavidad vítrea. Entonces, el ojo en realidad por dentro tiene una cavidad que está rellena. Esta cavidad está rellena de un gel que nosotros conocemos. Es un gel, realmente es un gel como el gel del cabello, que se conoce como gel vítreo, ¿vale? El vítreo es un gel que está transparente y que permite que la luz llegue desde la córnea, atraviese el gel vítreo y se enfoque la luz específicamente en la retina. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. En medio del globo ocular, además, hay un lente que está suspendido en medio del globo ocular. Justo aquí en medio hay un lente que nosotros conocemos como cristalino.
que sirve específicamente para el enfoque, ¿vale? Entonces, observen, aquí hay un lente que está suspendido, que se llama cristalino, y que sirve para el enfoque en la retina. La luz llega desde afuera, esto es afuera, la montaña, el muñequito, el arbolito de Navidad. Bueno, la luz llega desde esas estructuras que reflejan luz del sol o que reflejan luz de nuestros foquitos. La luz llega, atraviesa la córnea, tiene que atravesar el cristalino para que se enfoque la imagen, atraviesa el vitrio y la imagen tiene que llegar específicamente a la retina para que ahí se plasme la imagen y esa imagen que es luz se convierta en una señal eléctrica que se lleve la información hacia el nervio óptico y de ahí hacia el cerebro. ¿Sí me siguen? ¿Sí entendieron? Sí, doctor. Y el ojo entonces tiene una serie de estructuras, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, en la clase de mañana, de cómo funciona para el enfoque, pero también el iris se abre y se hace más amplio o se hace más chiquito para regular la cantidad de luz que pasa por el cristalino o se hace más grande para ampliar la cantidad de luz que pasa por el cristalino y enfoca la imagen. Y hay una ventanita en medio del iris, que es una ventana, es una cavidad que se llama pupila. La pupila no es un órgano. La pupila no es un órgano como tal, ¿sale? La pupila es una cavidad, es una cavidad. Entonces nadie se puede enfermar de la pupila. Es una cavidad que permite el paso de la luz a través del iris. Entonces, la pupila es un área de del iris que se hace más grande o se hace más chiquita para regular la cantidad de la luz. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Doctor. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar y les queda a ustedes que estudien un poquito más de la profundidad de la anatomía de los ojos para que mañana retomemos un poquito de esto y de cómo funciona el ojo con la luz, ¿vale? Entonces sí les voy a pedir que lean en el capítulo, les voy a mandar de una vez, déjenme ver, les voy a mandar, a ver si suben. Bueno, ahorita intento subirles el libro, pero si no, déjenme ver qué podemos hacer. A ver, déjenme hacer un intento de enviárselos como si fuera una liga, porque luego, como es pesado el libro, no deja, luego no deja abrirlo. A ver, vamos a ver, déjenme, no, todavía no se vayan, denme un segundito. Bueno, mientras en lo que yo voy viendo esto, ¿dudas? No, doctor, gracias. ¿Algún comentario, algo que no haya quedado claro? Respecto al apunte, ¿se va a entregar hoy de esta clase? Sí. Por esta vez me lo van a enviar al correo que ahorita se los voy a subir. Denme un segundito. Lo van ¿Hasta qué hora tenemos que enviarlo? Tienen hasta las 12. Ok. ¿Vale? A ver, déjenme ver si Doctor, lo... Ajá. disculpe, ¿cómo se llama la capa intermedia de la uvea? ¿Cuerpo ciliar? Perdón. Cuerpo ciliar. Ah, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? A ver, se los voy a pegar acá y se los voy a pegar en el otro chat. A ver si los deja abrir. Porque luego, no, como no son miembros de este Classroom, y de todos modos les voy a intentar subir el libro, pero como el libro pesa mucho, a veces no es tan fácil. A ver, déjenme ver, vamos a ver si se lo subo de una vez, solo para corroborar antes de que se vayan, de que sí se está subiendo. Pero luego sí pesa. ¿Sí, ya intentaron abrirlo?
Yo sí, doctor, pero no me da acceso. Ajá, sí, es que eso va a pasar. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme ver. A ver si se los puedo subir para que lean de ahí. Es que está a estar pesadísimo, pero a ver, yo creo que no nos va a dejar. Pero bueno, si no, ¿tienen anatomía ustedes? Chicos, llevaron anatomía, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me oyen? Sí, entonces si no de ahí lo leen, ya se los estoy tratando. Déjenme ver. Y en el chat igual de WhatsApp, el correo al cual me van a enviar su apunte del día de hoy. Déjenme ver porque nunca me sé el correo yo de acá de... Nunca me sé el... Mi nombre es Alejandro Aragón Ansúrez y me lo pusieron al revés. Entonces, siempre se me olvida cómo estoy. Déjenme ver cuál es mi correo. A ver, vamos a ver. A ver, ahí va. A ver, se los voy a poner aquí el correo. A ver, a ese correo me van a enviar su apunte del día de hoy. Y también se los voy a subir acá. A ver, miren, yo ya vi que ya se subió el libro, pero no sé si se los deje bajar a ustedes. Entonces ya se los subí, ahí tienen, y el día de mañana nos vamos a conectar exactamente en la misma liga, por favor. Tienen de tarea de aquí a mañana leer el primer capítulo, que es el de anatomía. Eso es lo que vamos a hacer el día de aquí a mañana, ¿vale? Y mañana vamos a platicar acerca de el funcionamiento del ojo como un sistema óptico, es decir, cómo le llega la luz a la retina y de defectos de graduación, ¿vale? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿No? No, doctor, gracias. Doctor, gracias. Bueno, entonces, que tengan bonita noche. Espero que haya sido de utilidad esto que vimos el día de hoy. ¿Vale? Hasta luego. Buenas Por mucho. noches. Hasta luego, doctor.